Laúd Estéreo. Como todos los días, a esta hora conversando y dialogando con nuestros invitados. Hoy terminamos el ciclo de mayo del 68. Haremos un compás de espera para ver si trabajamos la Casa Grande de Cepeda Zamudio. Lo determina el Consejo de Redacción de acá de nuestra emisora, que es la institución que da las directrices. Vamos a poner a consideración del Consejo de Redacción si trabajamos la Casa Grande de Juez Mayor o buscamos una escritora de mucho peso en Colombia. Pero bueno, hoy terminamos el ciclo con el profesor Rafa y continuaremos otro ciclo dependiendo lo que nos diga nuestro Consejo de Redacción el próximo martes, querido Rafa. Claro. Bienvenido, amante del Círculo Polar, y conversemos sobre mayo del 68, profesor Rafa. Buenas tardes, oyentes, buenas tardes, Caro, buenas tardes, Mónica, profesor, maestro. Mayo es el mes de la juventud, es el mes en el que finalmente los jóvenes de la posguerra, que ya tenían sus 18, 20 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que habían vivido ese periodo que se llamó existencialista, ¿no? Que lo explicó muy bien Sartre, con una consigna que ellos asumieron de manera contundente. Y con Simone de Beauvoir. Con Simone de Beauvoir, sí, esa pareja legendaria. Mítica, ¿no? que marcaron muchas parámetros contemporáneos que hoy nos parecen novedosos, pero que ya ellos dos los estaban proponiendo. Pues el existencialismo de este escritor, de este filósofo, decía que venimos de la nada y vamos para la nada, luego lo que tenemos es el ahora y en el ahora tenemos que comprometernos. Y ese compromiso significaba hacer aquí y ahora los cambios que se requerían, motivados por esas ideas y además apoyados por el mismo Sartre. En ese mayo del 68, estos estudiantes jóvenes que se animan a luchar contra esa corriente retardataria, conservadora, autoritaria que les quería imponer un modo de vida con el que ellos ya no se sentían plenos y se sentían atrapados, pues salen a pelear. Qué coincidencia, profe, porque por primera vez en la historia del censo electoral de Colombia, los jóvenes en Colombia, en nuestro país, son mayoría. 15 millones de jóvenes pueden salir a votar el próximo domingo. ¿Y sabes qué me llama la atención, Rafael Ayala? Los solo jóvenes pueden elegir presidente en Colombia. Los solo jóvenes. Mayo. ¿Qué tal que tengamos nuestro mayo del 2018 con unos jóvenes que salieran desde las universidades, desde sus barrios, desde sus casas, a hacer lo que hicieron estos predecesores, estos estudiantes de la década del 68? Yo sé que Caro, cuando terminemos de hablar hoy, nos va a poner me gustan los estudiantes, porque vamos a entender el origen de esa canción. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a entenderlo? Porque mayo del 68 es esos jóvenes de la posguerra viviendo esa guerra fría, pero pensándose desde la universidad, desde la universidad además pública, porque ya sabemos que el Plan Marshall, una de las primeras inversiones que hizo fue tratar de restituir las instituciones educativas, y la gente no tenía con qué pagar la universidad, y en toda Europa con el Plan Marshall se restituyen y se reconstruyen universidades públicas de donde surgen estos estudiantes a proponer cosas maravillosas. Acuérdate que esa posguerra da como punto de partida, Rafa, el pacto de Varsovia, la repartición del mundo, el acuerdo de Yalta y el famoso Comecon, que fue como se repartió el mundo, las dos potencias que salen victoriosas de esa Segunda Guerra. Y seguramente, Rafa, la cultura y la educación eran elementos estratégicos para ellos tratar de acomodarse a cómo tenía que estar repartido el mundo en ese entonces. Claro, sabemos del plan de la CIA de promover en el mundo la visión norteamericana como algo que debía imitarse y seguirse como un modelo, y por eso pues sabemos que pagaron y patrocinaron giras de cantantes por todo el mundo, de artistas, y bueno, a través del cine y de toda su industria musical
también transmitieron una visión de mundo que no fue tan, digamos, azarosa. Esos jóvenes que se salieron de la universidad a pelear, pensemos que por sus derechos sexuales, ¿no? Que querían vivir en dormitorios mixtos y que querían que ya no les controlaran más, esos jóvenes crearon un movimiento interesante de grafitis, pero no del grafiti que hoy ya lo conocemos, el evolucionado, el que nos llena de orgullo, esas pintas que vemos aquí en la ciudad, no, esos primeros grafitis que eran las frases ingeniosas, y su escritura fueron los muros. Había una concepción muy interesante que plantearon, que se llama "los muros tienen la palabra", y surge una cultura de graffiti nunca antes vista de esa manera y de esa forma. Una pequeña antología de los grafitis de mayo del 68 que esos estudiantes salieron a pintar. La belleza está en la calle. Prohibido prohibir. La imaginación al poder. La cultura es la inversión de la vida. Mayo del 68 es un complot de zoquetes. Porque claro, subestiman siempre a los jóvenes. Piensan que no son capaces ni tienen pensamientos ni ideas propias que los motiven a mover y hacer algo para la acción. Inventen nuevas perversiones sexuales, ¿no? Otro, de Gaulle o de Gaulle se escribe con D de dictadura. Sé joven y cállate, ¿no? Que era la ironía y el sarcasmo, ¿no? O sea, se le pedía a los jóvenes que se callaran y ellos retomaban eso y de manera ironía decía, sé joven y cállate. Y esta que es muy interesante, la policía se la monta a las bellas artes se toman las calles. Miren esta cosa tan linda para ti y para mí, Arminio. Profesores, nos están haciendo viejos, ¿no? Invitando a esos profesores que por favor dejaran de seguir con ese modelo antiguo, autoritario, ecléptico. Sí, que prohibía pensar. Que yo me acuerdo que mis maestros me decían en mis aulas de clase en el colegio, en la secundaria, que me podían enseñar física, matemáticas, pero que no me podían enseñar a pensar. Imagínate, ¿qué pensaba esa generación de maestros? Afortunadamente no todos hacían y pensaban lo mismo. Y por supuesto, el más famoso de todos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esos jóvenes, con sus ideas de los muros tienen la palabra, fueron capaces entonces de empezar a motivar a todos los otros jóvenes del mundo y sobre todo generaron un movimiento importantísimo que fue a recibir el nombre de contracultura. Y voy a hacer un pequeño listado de esos movimientos de contracultura. No sin antes decir que esos movimientos estudiantiles de mayo motivaron a los estudiantes de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, en California, a salir a protestar en contra de la guerra de Vietnam. Y quiero decirles a estas nuevas generaciones, si no han leído la historia, que esos jóvenes ganaron. Claro, les costó mojadas, perseguidas, bolillazos, los cogían presos. Vemos muchas imágenes de cómo los maltrataban y los querían, pero Estados Unidos tuvo que irse de Vietnam. Y salieron derrotados de allá. Y salieron derrotados de allá gracias a esas protestas constantes. Pero imagínate que en Argentina había una dictadura, había un ingrato personaje que toca mencionar su nombre. Jorge Videla. Juan Carlos Onganía. Sí, correcto. Juan Carlos Onganía estaba de dictador. Inspirados por ese movimiento de mayo del 68, los estudiantes de Córdoba hacen el Cordobazo. Quiero decirte que fue muy emocionante ir alguna vez a la ciudad de Córdoba, en Argentina. Ya tuvimos un evento académico muy bello, muy contestatario, y le hicieron un homenaje a estos estudiantes que se levantaron y tumbaron a un dictador. Escuchen, jóvenes, fueron capaces los estudiantes de... Por eso la canción de Mercedes Sosa, que ella canta, Me gustan los estudiantes, no solo están hablando de los estudiantes de mayo del 68, de Berkeley, están hablando de los estudiantes de... por supuesto, de México, que se levantaron en contra de la dictadura del PRI, de esa corrupción. Partido Revolucionario Institucional. Imagínate, pero además pues sabemos... Desastre. El desastre. ¿Te acuerdas la canción de Piero? Pasan los estudiantes porque los persigue la policía. Sí.
Corre la policía Sí. porque lo persiguen los estudiantes. Muy bien. Y esa era la batalla constante. Por eso, ese himno de Mercedes es un himno que comprenden, o se puede comprender en este contexto, porque ¿cuáles son los estudiantes que nos gustan? Esos que están tratando de cambiar su realidad. Primer movimiento contracultural, estudiantes que salen de la universidad a cambiar cosas que están pasando en lo político. Lo siguiente, mira, pues las mujeres pueden entrar a la universidad, además ya tienen la píldora, pueden decidir, pues... ¿Hasta dónde planificar y no planificar? Claro, pero... que era visto por una sociedad conservadora como algo degradante en la mujer, lo veían como un acto pecaminoso, y miles de cosas más, lo que significó el consumo de la píldora para no tener hijos. Acuérdate que todo eso fue una campaña desarrollada desde el Imperio junto con Alianza para el Progreso, ¿sí te acuerdas? Sí, claro que y el Instituto Lingüístico de Brano que se metió que en... fue otra estrategia de dominación. Ajá. Bueno, fíjense entonces que ya tenemos a unas mujeres que usan la píldora y con eso pueden decidir su cuerpo es de ellas, su sexualidad les pertenece, y bueno, hoy que podemos decir con seguridad que los jóvenes han conquistado el derecho a vivir plena a mí me gusta decir responsable y plenamente su sexualidad sin que la sociedad los tache, y que a los adultos les ha tocado ir comprendiendo poco a poco que bueno, que se trataba era de ayudarles a vivir eso. Imagínate que esos jóvenes en la primavera de Praga resisten y salen a vender una idea que es muy bella, que era el socialismo humano, ¿no? Y querían, porque además Checoslovaquia, sus líderes sí le estaban apostando a ese socialismo humano, no tan vertical y tan duro como el de Stalin y los que siguieron después del 50 y pico. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer este imperio ruso? Bueno, invadir y acabar pues con aplastar a los jóvenes. En México, La Matanza a Tlatelolco, hay un libro muy bello de Poniatowska, creo, sí, que estaba ahí, fue testiga, y un reportaje muy bien hecho. Surge la teología de la liberación. Medellín, el punto de encuentro. Medellín en el punto de encuentro. Toda la corriente de Paulo Freire. Toda la corriente de Paulo Freire, que es desde la pedagogía. Mira, el primer modelo de comunicación latinoamericano producido en nuestro continente fue de Paulo Freire. Una educación y una pedagogía para la liberación, ¿te acuerdas? Y del amor. Obvio. Y del amor. De las cosas más difíciles, quiero confesarte, Arminio, cuando lee uno al maestro Paulo Freire, es cuando dice que tengo que aprender a amar a mi amo, que tengo que aprender a amarlo lo suficiente para enseñarle con amor a que me deje de dominar, a que me deje de explotar, a que me deje de cosificar. Y fíjate que esa corriente la va a complejizar, la va a profundizar el pedagogo chileno Humberto Maturana, cuando desde la biología habla del amor, cuando desde el amor habla de la democracia, y una democracia tiene que tener esa trazabilidad del amor. Grandes cosas. ¿Qué más, Rafa, tienes ahí? Mira, cosas importantísimas. La transformación demográfica, por supuesto, disminuyen los hijos, las mujeres son dueñas de el rol de la misma mujer. Todo el movimiento de los hippies con sus comunas. Recordemos que por todo Estados Unidos era posible llegar a todos los 50 estados. Bueno, pero fíjate que eso lo satanizaron. Por supuesto. Abiertamente estos grupos de poder. Y mira, claro, esos hippies que propiciaron vidas en las comunas, pues consumieron, por supuesto, LSD y crearon una estética desde allí, y también manifestaron la revolución social. Empiezan los disturbios en defensa de los derechos de los negros, de los afrodescendientes, y por supuesto aparece todo el movimiento en el rock. ¿Recuerdas que estaba prohibido escuchar rock? Les gustaba ver a Frank Sinatra y esas baladitas y esos grupitos de 5, de 4, así todos bien ordenaditos y bonitos, como empezaron los Beatles, que empezaron todos bien peinaditos, pero el rock se empezaba ya a imponer en el 68. En el 68 los Beatles sacan un álbum maravilloso, poco conocido, para muchos no comercial, pero es poderosísimamente creativo, que es Revolution. Y es todo un experimento musical
en el que ellos rompen todas las reglas que hasta ese momento, digamos, estaban desarrollando. Ellos mismos se rompen a sí mismos y crean un álbum que experimentalmente tiene unos sonidos que todavía siguen siendo, digamos que originales. Para todos los que les guste la buena música, bueno, Revolver, el álbum de los Beatles, sale publicado ese año. Fíjate, habría que especificar bien ahí la actitud de Mohamed de Cassius Clay, de posteriormente Mohamed Ali, la muerte de Martin Luther King, Malcolm X en los Estados Unidos. Asesinato. ¿Qué más? Claro, correcto. Claro, no, quisiera empezar también por decir que todo este movimiento que... bueno, en China sí hubo un levantamiento no contra el socialismo, sino contra la burocracia del socialismo, partido. También liderada por estudiantes, y en América Latina y por supuesto en Colombia sabemos que pues también ese movimiento estudiantil costó muchas vidas. Digamos que para cerrar quisiéramos reivindicar el concepto de local, ¿te acuerdas? La localidad y la globalización. Como algo que surge en una localidad, como algo que solamente atañe a un grupo de personas, a una universidad, que de todas maneras las universidades francesas no eran tan grandes como las norteamericanas, pero en un espacio tan pequeño que es local, si es el momento, si es la circunstancia, si todo coincide, termina influyendo a todo el globo. Y eso que en esa época no habían redes, sino periódicos, telegramas, cartas, y entre todos estos movimientos hubo una red de intercambio de epístolas. El Marconi, que fue el Marconi, sí, que se contaban, claro. Porque obviamente la prensa siempre de alguna manera lo censuró. Y por eso el concepto de localidad es muy interesante. Este es un muy buen ejemplo. Además lo trabaja muy bien en su Martín Barbero. Por supuesto. Cómo desde una región pequeña, si se hace algo que justamente le está incomodando a toda la gente del país o de la región o del mundo, termina creándose como un momento de conexión, de conectividad, de este tipo de cosas. Los jóvenes, pues, entonces, tienen en mayo del 68 una inspiración que todavía sigue siendo, digamos que vigente. Mira que hoy tuve una experiencia muy bonita hablando de jóvenes que se animan a levantar. Los jóvenes de las artes de la escena, a propósito que veo por aquí a Fabio Rubiano, que va a hablar más tardecito. Unos jóvenes de las artes de la escena hoy hacen un evento bonito, bueno, al estilo de mayo del 68, porque también se hacían sketch, ¿no? Que era el teatro de la agitación. 3 fueron los mecanismos que ellos usaron para dar a conocer sus ideas. Los discursos en plaza pública llenos de ironía y de sarcasmo y bueno, por supuesto los grafitis y los sketches, que ellos lo llamaron los teatros de agitación. Y hoy tuve la oportunidad de conocer a unos jóvenes de una profesión que se están formando como artistas, que se llaman artes de la escena, y estaban haciendo su manifiesto, porque es que todos estos movimientos arrancaron con el manifiesto. Y mira, cogí una hoja de las que estaban ahí, mira el manifiesto que estaban leyendo ellos en su sketch, en defensa de las artes de la escena. El primer punto del manifiesto es: queremos cantar el amor y tener permiso de hacer exactamente lo que somos. Que el arte no imite a la vida, sino que la vida imite al arte. Mezclar varios sentidos, ver con los oídos, oler con los ojos, palpar con la nariz y escuchar con la boca. Que la comodidad y la seguridad del público se quiebre. Esta que me parece maravillosa, y es el mensaje para esos 15 millones de jóvenes, por favor, este domingo: ser políticamente incorrecto. Así que queremos un espacio digno, echar abajo esa farandulería, los supuestos que se hacen de nosotros y los estereotipos que no nos representan de los artistas. Queremos dejar de ser ninguneados. Y unos 3 últimos, dice: pensar la duración de una obra como el tiempo intrínseco natural de la misma, no como formato impuesto desde afuera, sino una obra no tiene que durar, si una obra tiene que durar 15 minutos, que lo haga. Si tiene que durar 6 horas, también. Y finalmente dicen: queremos creer que no estamos solos, que la cosa no nos maneja y que ojalá no te maneje a ti, que en lo que creemos y hacemos no es una pérdida de tiempo, y sobre todo que puedas decirme francamente que perteneces a este grupo de artistas
que se esmera por resistir, que se pregunta cosas, que se indigna por esos semejantes que viven sin peso, sin inmutarse o que simplemente no les importa. Y el último dice, artes de la escena existe, aquí estamos. Bien, Rafa, por tu aporte aquí, amantes del Círculo Polar, los jóvenes del 68, los jóvenes del 68, del siglo XX, los jóvenes del siglo XXI, con la posibilidad de poder seguir construyendo más historias, más deliberaciones, más interpelaciones, porque ese es su papel. Rafa, gracias por haber estado en Amantes del Círculo Polar, Rafa, con esta reflexión del 68. Claro, ¿no? Y a ustedes por la invitación de siempre, les agradezco. Oye, ¿y por qué no aprovechamos, proponen tu consejo de redacción, que trabajemos a Gonzalo Arango? Vamos a ver qué nos dicen. Porque me parece que el nadaísmo como movimiento retoma, inspirado por la revolución, nada, claro, del la 68. nada de Sartre, retoma mucho de lo que está ahí. Sería muy interesante a través de la voz de Gonzalo Arango ver cómo nos llegaron esos hitos del 68 y qué hicieron estos jóvenes también en una sociedad como la colombiana, que en la década del 60 y 70 era ultra conservadora. Bueno, llevaremos la propuesta, Rafa. La U de Estéreo.